Navidad, árbol, rosca, posadas, Santa Claus, etc. Nada de esto existía antes de la llegada española, y en su caso las celebraciones en el Anáhuac tenían más que ver con los grupos paganos de Europa que con el cristianismo, el cual impuso sus condiciones en gran parte del mundo respecto a estas fechas de diciembre. Pero solo enfocándonos a nuestra tierra, refiramos lo que había antes y cómo esto desapareció o se mezcló con lo llegado de Europa. El problema del hombre por lo general es que todos aquellos que no piensen como él están mal, y en el caso de las religiones, al ser producto estas del mismo hombre, pasa lo mismo en muchos casos. Y así pasa con muchos seguidores de cualquier religión, y claro, eso mismo pasa con el cristianismo y todas sus ramificaciones, en donde sus creyentes más radicales piensan y creen que todo aquello que no se relacione con su Dios y con Jesús está mal y es descalificado en automático. Siendo que durante ya casi 2000 años han aplicado la sencilla fórmula de si no es nuestro Dios, entonces debe ser malo y hasta satánico. Y precisamente, con esa mentalidad llegaron a este continente muchos conquistadores y sacerdotes al Anáhuac. Tuvieran buenas intenciones o no en el fondo en cuanto a los habitantes de estas tierras. Sin embargo, existió un antes de la llegada europea, tanto en gran parte de los grupos llamados paganos por el catolicismo en Europa como en el ahora continente americano. Y muchos de esos pueblos celebraban a su manera y según sus propias formas el fenómeno astronómico llamado solsticio de invierno en el hemisferio norte, hemisferio donde se encontraban culturas tales como los romanos, griegos, egipcios, celtas y obviamente todas las culturas de Mesoamérica. Desde olmecas, toltecas, chichimecas, teotihuacanos y un gran etcétera. Pero solo enfocándonos en una de ellas, de la cual tenemos más datos respecto a la celebración del solsticio de invierno, es decir, los mexicas, hablaremos que celebraban el hoy llamado solsticio de invierno en el hemisferio norte, siendo que en el hemisferio sur es el solsticio de verano. Fenómeno que se hace consistir en que en el horizonte por la rotación de la Tierra, el Sol dependiendo del año, entre los días 21 o 22 de diciembre, si vemos todos los días el salir del Sol en el oriente, ya sea el 21 o 22 de diciembre, el Sol ya no avanza más hacia el sur. Por eso fue llamado solsticio, o sol quieto, debido a que el Sol se detiene y comienza a salir cada mañana regresando hacia el rumbo norte. Y en ese momento en el que el Sol ya no avanza más al sur de la línea del horizonte, se da la noche más larga del año y el día más corto, siendo que en el hemisferio sur pasa al contrario, ya que para ellos ocurre el día más largo y la noche más corta. Y en ese instante, simbólicamente creían que el Sol renacía y comenzaba a derrotar a la oscuridad, pues las noches se empiezan a cortar y el día a alargar. Creencia esta que compartían, como ya dijimos, muchas culturas no cristianas. Por eso existen muchas estructuras en todo el mundo que medían y siguen midiendo ese fenómeno, aunque sus creadores ya no existan. Y en el caso de las culturas anahuacas tenían un gran número de estructuras que medían ese momento. Por citar unos ejemplos, en el solsticio de invierno, la mitad del templo de Kukulcán y su gemela de Mayapán se ilumina exactamente la mitad de la estructura cuando el sol se oculta, mientras que la otra mitad de la estructura queda oscura. También existen muchas estructuras como estas tres en la zona maya, las cuales marcaban el solsticio de invierno, siendo que al verlas de frente, la del extremo derecho marcaba la máxima salida del sol hacia el sur del horizonte, siendo estos solo unos cuantos ejemplos de estructuras que fueron diseñadas para estudiar este fenómeno de los solsticios, entre muchas cosas más. Y en el caso de los mexicas, también tenían sus edificaciones para fijar ese momento. Pero específicamente para ellos, también simbólicamente en el solsticio de invierno se daba el nacimiento de Huitzilopochtli, su divinidad tutelar, quien los guió en su migración desde Aztlán, quien les cambió el nombre de aztecas a Mexitin o mexicas, entre muchas cosas más. Y en su cosmovisión consideraban que en el hoy llamado solsticio de invierno nacía esta divinidad, en la veintena número 15 de su año, llamada Panquetzalistli, o la veintena de las banderas, la cual aproximadamente se daba por el solsticio de invierno. Así celebraban el regreso del sol hacia el hemisferio norte, y con ello el incremento del calor, el cual permitía los deshielos, el tiempo seco para preparar las siembras y obviamente la venida de lluvias y posteriormente las cosechas. Regreso del sol que marca hoy el inicio de la época invernal, cuyo inicio se da precisamente en el solsticio. Invierno en el cual obviamente el sol calienta menos y por ello pensaban que era un pequeño sol, siendo identificado el colibrí que también es pequeño con ese sol que calienta menos, además de que como ya referimos este fenómeno pase hacia el sur del horizonte,
lugar izquierdo en donde también se localiza nuestro corazón en el cuerpo humano. Así, por todos estos simbolismos consideraban que en ese momento nacía Huitzilopochtli, nombre que precisamente significa el colibrí del sur, dedicando a su nacimiento 20 días en Panquetzalistli. Por lo tanto, puede ver claramente que para nada celebraban el supuesto nacimiento de Jesús el 24 de diciembre. Pero todas estas celebraciones del solsticio las celebraban muchas culturas no cristianas a lo largo del mundo. Sin embargo, en el inicio del dominio del cristianismo impusieron sobre estas celebraciones el nacimiento de Jesús para acabar con la competencia religiosa, imposición que llegó a este continente, desapareciendo poco a poco la celebración del nacimiento de Huitzilopochtli y las demás celebraciones relacionadas con el regreso del sol del sur hacia el norte por el horizonte. Siendo reforzada esta evangelización cristiana mediante catecismos estilo códices, para que vía ilustraciones fuera más fácil convertir a los llamados ahora indígenas. Las danzas también fueron modificadas para la conveniencia de la conversión. Las pinturas en las iglesias, donde representaban pasajes de la Biblia, facilitaban la conversión visual. Y muy relacionado a este video navideño, el teatro evangelizador, a través del cual buscaban poco a poco que los propios indígenas representaran los papeles de los actores. Y también por estas fechas de diciembre comenzaron a introducir las pastorelas, las cuales, como dijimos, servían para enseñar el catecismo, así como para dar a conocer a los indios la vida de Jesús. Y pues resultó que a estos les comenzó a gustar este tipo de celebraciones, pues estaban acostumbrados a los bailes y a los mitotes, siendo que en el fondo creían que así podían seguir conservando sus tradiciones. Y las primeras pastorelas en la recién llamada Nueva España fueron promovidas por Fray Juan de Zumárraga, quien ordenó en 1530, apenas 9 años después de la caída de Tenochtitlan, la escenificación de la natividad gozosa de nuestro Salvador, es decir, el nacimiento de Jesucristo. Y la primera obra en náhuatl navideña fue interpretada en 1550, llamada La Adoración de los Reyes, escrita en náhuatl para facilitar la conversión, la cual se presentó en capillas abiertas de los conventos que sirvieron de escenario, obra teatral que narraba el viaje de los Reyes Magos, su entrevista con Herodes y, claro, su llegada para ver al Salvador. Aunihuica lleva la cisca y yeimetlactoca reyesme, inislahuacan, nahuajinialtepa vin Herodes, aunimanoncan tlactos sin. Pero la conversión navideña no acaba aquí, pues en el solsticio de invierno se inventó la aparición de la Virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyacac, donde tenía su adoratorio Tonantzin, la Madre Tierra. Así, la presunta aparición en el ayate de Juan Diego habría sido el 22 de diciembre, y no el actual 12 de diciembre, siendo que este desfase de 10 días se debe a que en el año de 1582, el Papa Gregorio XIII le quitó 10 días al mes de octubre. Por lo tanto, si hoy le sumamos esos 10 días que le quitó Gregorio, la Virgen se aparecería precisamente en el momento que celebraban simbólicamente el nacimiento de Huitzilopochtli, siendo sustituido el nacimiento del colibrí del sur con la aparición de la Virgen, misma que ni el propio Zumárraga refirió en vida. También poco después aparecieron las posadas, cargadas con los simbolismos anahuacas, tales como la utilización del número 9. Pues si bien el cristianismo refiere 9 posadas debido a los 9 meses de embarazo de la Virgen, y los 9 días que María y José tardaron en llegar a Belén, así como 9 virtudes tales como humildad, fortaleza, desapego, caridad, confianza, justicia, pureza, alegría y generosidad, las cuales se celebran del 16 al 24 de diciembre, en realidad el número 9, conforme la cosmovisión anahuaca, hace alusión a los 9 niveles del inframundo del Mictlán. Por ende, podemos ver que los europeos tomaban aspectos de la vida indígena y los usaban para facilitar la conversión de estos en todos los aspectos. Sobre todo para las nuevas generaciones que siguieron a la caída de Tenochtitlan y de otros pueblos de la náhuatl. Y claro, no podíamos dejar de hablar de la flor insignia de la Navidad, la Cuetlazóchitl,
mejor conocida como flor de Nochebuena. Pero cuya traducción en náhuatl podía ser la de flor de piel dura, ello debido a que precisamente es resistente al frío de la época invernal. Y esta flor curtida es referida por Fray Bernardino de Sahagún, quien señala que era usada para el tratamiento de diversas enfermedades y de forma ritual en varias ceremonias de los mexicas, existiendo una leyenda prehispánica sobre ella, la cual narra que en el norte del actual estado de Guerrero, en el hoy llamado Taxco, antes llamado Tlaxco, se daba un arbusto de bellas flores blancas. Sin embargo, los mexicas en una incursión de guerra derrotaron y exterminaron a los chontales de esa zona. A raíz de esa matanza estas flores se marchitaron, y por ello los mexicas la llamaron flor que se marchita. Pero cuando llegó el tiempo de la siguiente floración, estos arbustos se cubrieron de flores hermosas de color rojo debido a la sangre derramada por los vencidos chontales, siendo conocida con este color de ahí en adelante. Pero como muchas veces pasa en México, nos dormimos en nuestros laureles y otros se aprovechan de ello. Esto pasó con la Cuetlazóchitl, pues fue conocida en Estados Unidos y en varios países de Europa no como Cuetlazóchitl, sino como poinsettia. Ello debido a que en 1825, el primer embajador norteamericano de México, Joel Roberts Poinsett, la llevó a conocer del recién nacido México, personaje que se llevó unos ejemplares a Estados Unidos, haciendo creer que era una flor estadounidense y gracias a este fue llegando al mundo entero. Pero volviendo a la época de evangelización, esta flor comenzó a adornar las iglesias y nacimientos coloniales, quedando amalgamada con la Navidad como hoy la conocemos. Así todo lo narrado, más la suma de muchas cosas más, dio el origen sincrético de las actuales celebraciones de Navidad que hoy conocemos, las cuales obviamente por sus intenciones y simbolismos eran muy diferentes a las que practicaban hace más de 500 años.